Lorraine Hollingsworth dio unos golpecitos con el lápiz sobre el escritorio, mirando el reloj de pared de la sala de conferencias. Las 10:07. El consejo de administración llegaba tarde, como de costumbre. Levantó los documentos, ya perfectamente colocados, que tenía delante. El plan de desarrollo quinquenal que había elaborado para Nextech Solutions. Los gráficos que mostraban el crecimiento de la empresa bajo su liderazgo oficioso. ¿Por qué estás tan nerviosa? Tammy, su ayudante, le puso una taza de café delante. Lorraine sonrió. A sus 42 años, todavía se sonrojaba como una colegiala cuando le hacían preguntas como esa. Sabe, llevo 11 años trabajando aquí, los 3 últimos, de hecho, dirigiéndolo todo. Rodeó con la mano el espacio que había tras las paredes de cristal de la sala de conferencias, señalando la bulliciosa oficina. Y hasta ahora he sido el director de operaciones sin derecho a voto, mientras que Richardson no ha hecho ni la 10ª parte de lo que tú has hecho por la empresa, la interrumpió Tammy. Lorraine asintió y se terminó el café. Hoy se esperaba un anuncio importante de Michael Richardson, el actual director general, que en los 2 últimos años había estado en la oficina con menos frecuencia que la nieve en un verano de Ohio. En la empresa corría el rumor de su inminente jubilación, y si había justicia en el mundo de la América corporativa, era para ocupar su silla. A las 10:10, las puertas de la sala de conferencias se abrieron por fin y entraron los miembros del consejo, encabezados por un sonriente y bronceado Richardson. Había cambiado otro tono de bronceado caribeño en el último mes. Lorraine, la primera en llegar como siempre, le sonrió como si estuviera realmente contento de verla. ¿Qué tal te va? ¿Cómo está West? Le va muy bien, Michael. West está bien, mintió ella con una sonrisa profesional. En realidad, no tenía ni idea de cómo estaba su marido. Llevaba 3 semanas llegando a casa pasada la medianoche, oliendo a perfume caro y a veces dejando restos del pintalabios que ella nunca usaba en su camisa. Los representantes de la junta estaban sentados en la mesa ovalada y Richardson tosió. Lorraine respiró hondo. Creo que todo el mundo sabe ya que voy a dejar Nextech, empezó Richardson sin preámbulos. Mi médico dice que necesito más descanso, y mi mujer amenaza con divorciarse si no dejo de pasarme medio año viajando en viajes de negocios. Se rió, y todos los presentes captaron educadamente su risa. Lorraine también sonrió, aunque sus pensamientos distaban mucho de ser divertidos. Había visto a Richardson en la oficina solo 20 veces en los últimos años, y la palabra viajes de negocios podría sustituirse fácilmente por vacaciones en las Bahamas a cuenta de la empresa. La cuestión de mi sucesor, continuó Richardson, y se hizo un tenso silencio en la sala. Lo pensé durante mucho tiempo y discutí los candidatos con el consejo, y hemos decidido por unanimidad. Lorraine dejó de respirar. Que Lorraine Hollingsworth es perfecta para el puesto. La sala estalló en aplausos. Lorraine no se dio cuenta inmediatamente de lo que había pasado. Sharon, de finanzas, le estrechaba la mano. David, de marketing, le daba una palmada en el hombro y Tammy no hacía más que abrazarla con fuerza. Gracias, balbuceó, encontrándose con los ojos de Richardson, que asintió con una sinceridad poco habitual en él. No hay nada que agradecer, Lorraine. Te mereces este ascenso más que nadie. Has sido el verdadero motor de la empresa en los últimos años. Todos lo sabemos. Cuando la primera oleada de felicitaciones se hubo apagado, Richardson comentó con ella los detalles del traspaso, el salario, que casi se había duplicado, y otros aspectos del nuevo puesto. Lorraine asentía, tomaba notas y hacía las preguntas adecuadas, pero un huracán de emociones seguía desatándose en su interior. 11 años de duro trabajo, noches sin dormir, vacaciones canceladas y compromisos interminables. Y ahora aquí estaba ella, la directora de Nextech Solutions,
una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento del estado. Después de la reunión, Tammy la llevó al baño y le dio un fuerte abrazo. «Estoy muy orgullosa de ti. Te lo mereces, ¿me oyes?» Lorraine sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Tammy». Las apartó rápidamente, devolviendo a su rostro el aspecto habitual de seguridad en sí misma. «Deberías celebrarlo. Haz una fiesta. Dile a ese West tuyo que te lleve al restaurante más caro de la ciudad». Lorraine sonrió débilmente. West, su marido, que en 15 años de matrimonio nunca le había preguntado cómo le había ido el día en el trabajo, que invariablemente la había presentado a sus amigos como «mi mujer», sin mencionar nunca su cargo ni sus logros, que la miraba con leve desdén cada vez que llegaba tarde al trabajo. «Ya veremos», respondió evasiva, arreglándose el maquillaje frente al espejo. De vuelta a su despacho, Lorraine encontró un enorme ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. Adjunta había una nota. «Enhorabuena por tu merecido ascenso. Siento no haber podido asistir a la reunión. ¿Lo celebramos con una cena esta noche?» Phelps, a las 20. Lorraine parpadeó perpleja, mirando la nota. El restaurante Phelps era el lugar más caro y sofisticado de Shaker Heights, la pequeña ciudad de los suburbios de Cleveland donde vivían, y la letra era de West, cómo se había enterado de su ascenso, y, lo que era más importante, por qué había decidido celebrarlo. La última vez que habían cenado juntos fuera de casa había sido hacía unos 6 meses, y aquella noche había terminado en un incómodo silencio. Desde entonces, su comunicación se había reducido al mínimo necesario. «Buenos días. ¿Qué hay para cenar? Volveré tarde». Ella sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. «Gracias por las flores. La cena me parece genial». La respuesta llegó al instante mientras West se sentaba con el teléfono en las manos. «Genial. Te recojo a las 7». Lorraine frunció el ceño. Algo no iba bien. West, que normalmente respondía a sus mensajes al cabo de unas horas, si es que respondía, de repente se mostraba entusiasmado. West, que pensaba que su trabajo era esa tontería de los ordenadores y nunca se había interesado por su carrera, se había enterado de alguna manera del ascenso y había decidido celebrarlo. «Quizá por fin haya decidido pedir el divorcio», murmuró para sí, y la idea le produjo un alivio inesperado. Hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una formalidad, 2 extraños compartiendo un hogar, pero no una vida. El resto del día transcurrió como un borrón. David, de marketing, organizó una fiesta improvisada en la sala de conferencias, en la que la mitad de la plantilla se emborrachó con champán y cantó karaoke. Incluso Lorraine, normalmente reservada, se permitió una copa y cantó «I Will Survive» con Tammy entre los aplausos de sus compañeros. Salió de la oficina a las 5 en punto, antes de lo habitual, pero nadie la culparía hoy. En el coche, volvió a mirar el mensaje de West y se sintió extrañamente inquieta. Tenía la sensación de que le faltaba algo, algún detalle. En casa, lo primero que hizo fue darse una ducha caliente para quitarse el estrés del día y el olor a champán de la oficina. Luego se quedó un buen rato delante del armario, eligiendo un conjunto. Finalmente se decidió por un vestido negro entallado que llevaba 2 años colgado con una etiqueta. West se lo había regalado por su 40 cumpleaños, pero nunca había tenido ocasión de ponérselo. El vestido le quedaba perfecto y realzaba su esbelta figura que mantenía haciendo footing con regularidad por las mañanas. A sus 42 años tenía mejor aspecto que muchas treintañeras y esta noche iba a recordárselo a sí misma. Exactamente a las 7 de la tarde se oyó el ruido de un coche que se detenía. Lorraine miró por la ventanilla y enarcó las cejas, sorprendida. West había llegado en su segundo coche, el Audi deportivo que solía utilizar para sus reuniones de negocios. Negro, brillante, recién lavado, parecía tan presentable como el propio West,
que bajó de él con un traje azul marino. Cuando Lorraine bajó las escaleras, notó el cambio de expresión de su marido al verla. Algo parecido a la admiración brilló en sus ojos, pero fue rápidamente sustituido por su habitual distanciamiento. «Tienes buen aspecto», le dijo en lugar de saludarla. Era lo más parecido a un cumplido que había oído de él en años. «Gracias, tú también», contestó ella, estudiando su cara. Algo no iba bien. Parecía tenso, como si se estuviera preparando para una reunión importante. «¿Cómo te has enterado de mi ascenso?» West se encogió de hombros, abriendo la puerta del coche delante de ella. «Tengo mis fuentes. No todos los días tu mujer se convierte en directora», lo dijo como si intentara convencerse de que era digno de mención. Todo el camino hasta el restaurante transcurrió en silencio. Lorraine miró por la ventanilla las calles de Shaker Heights que pasaban a toda velocidad, bien cuidadas, ordenadas, con grandes casas como la suya, perfectas por fuera, pero lo que ocurría detrás de sus fachadas solo lo sabían sus ocupantes. Phelps les recibió con luces tenues, suave música de jazz y un cortés maitre que les condujo a una mesa junto a la ventana. Lorraine se sorprendió al ver que la mesa estaba puesta para 3. «¿Invitaste a alguien más?», preguntó mientras tomaban asiento. West asintió con la cabeza y miró el reloj. «Una colega mía, Evelyn, quería conocerte», dijo con indiferencia, pero Lorraine notó cómo sus hombros se tensaban. «¿Una colega?», intervino ella, enarcando una ceja. «¿Del bufete?». «Sí, hace poco se trasladó desde Baker & Stone. Es una abogada joven y prometedora», empezó a decir West, pero Lorraine ya no le escuchaba. De repente, todo encajó en su sitio. El olor a perfume en sus camisas, las tardías vueltas a casa, y ahora este repentino interés por su carrera. West no la había traído para celebrar su ascenso, la había traído para presentarle a su amante. Lorraine sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero se recompuso rápidamente. No iba a montar una escena, no hoy, el día de su triunfo. En lugar de eso, sonrió y cogió el menú. «Qué interesante», dijo con voz uniforme. «Estoy deseando conocerla». West pareció sorprendido por su reacción, pero asintió rápidamente. «Ahí está», se levantó, mirando a algún lugar por encima del hombro de Lorraine. Lorraine se volvió lentamente y vio a una mujer que se dirigía hacia su mesa. Alta, delgada, con el pelo castaño recogido en un elegante moño, parecía entre 30 y 12 años más joven que Lorraine. Llevaba un vestido rojo que, según observó Lorraine con repentino desapego, probablemente le había costado el sueldo de un mes, antes del ascenso. «Evelyn». West la ayudó a sentarse, y Lorraine notó que le ponía la mano en el hombro un poco más de lo necesario. «Evelyn, esta es mi mujer, Lorraine. Lorraine, esta es Evelyn Kingsley». Lorraine le tendió la mano. «Encantada de conocerte, Evelyn», dijo con la sonrisa profesional que utilizaba en las reuniones de negocios. «Igualmente», respondió Evelyn, y Lorraine captó una nota de incertidumbre en su voz. «West me ha hablado mucho de usted». «¿En serio?». Lorraine desvió la mirada hacia su marido. «Me pregunto qué exactamente». «Oh, varias cosas», respondió West evasivamente, haciendo una seña al camarero. «Pidamos primero una copa. Esta noche tenemos motivos para celebrarlo». Pidieron una botella de champán caro y, cuando el camarero se marchó, West levantó la copa. «Por Lorraine, la nueva directora de Next Tech Solutions», dijo con una sonrisa tensa. «¿Quién lo hubiera dicho, eh?». Lorraine bebió un sorbo sin apartar los ojos de su marido. «Sí, ¿quién lo iba a decir?», dijo en voz baja. El día en que Lorraine se enteró de su ascenso comenzó para Evelyn Kingsley con una llamada telefónica. Acababa de salir de la ducha, con las gotas de agua cayéndole por los hombros hasta los azulejos del cuarto de baño, cuando sonó una melodía especial que había preparado para West Hollingsworth. «Buenos días», dijo,
acercándose el teléfono a la oreja y envolviéndose al mismo tiempo en una toalla. «¿Se va a decidir hoy?» La voz de West sonaba tensa. «Mi mujer va a recibir un ascenso y vamos a celebrarlo en Phelps. Deberías estar allí». Evelyn se quedó paralizada sosteniendo un peine en la mano. «Espera, ¿quieres que celebre el ascenso de tu mujer? ¿Estás loca?» «Créeme». Tenía esa impaciencia prepotente en la voz que la atraía y repelía al mismo tiempo. «Quiero que por fin os conozcáis. Es la ocasión perfecta. West, ¿estás seguro? Quizá deberíamos esperar hasta que tú... ¿Hasta que yo qué? ¿Pedir el divorcio? Ya lo hemos discutido, Evie. Todo a su tiempo. Estarás en casa de Phelps esta noche a las 7:30. Ponte ese vestido rojo». Evelyn se tapó los ojos. West había insistido en que todo iba según lo previsto, que pronto dejaría a su mujer, que estarían juntos oficialmente. Pero habían pasado 7 meses desde que comenzó su aventura y las cosas no habían cambiado un ápice. «De acuerdo», respondió finalmente, «pero es una idea estúpida». Después de la llamada, Evelyn permaneció sentada en el borde de la cama largo rato, con la mirada perdida. A los 30 años, era una estrella ascendente en el bufete de abogados Carlisle, Hollingsworth and Associates, donde West era uno de los socios principales. Se había trasladado allí desde Baker and Stone precisamente por él, después de que se conocieran en una conferencia jurídica y surgiera entre ellos un romance. West era inteligente, exitoso y elocuente, pero estaba casado, y eso se estaba convirtiendo en un problema cada vez mayor. Al principio describió su matrimonio como una deal, 2 extraños que vivían juntos por costumbre. Decía que hacía mucho tiempo que su mujer y él no se acostaban, que ella estaba totalmente absorbida por su carrera y él por la suya. Pero ahora quería que se vieran. ¿Por qué? ¿Qué clase de juego era este? Evelyn se levantó y se dirigió al armario. El vestido rojo estaba colgado en una bolsa, un regalo de West por su guiazo. Aún no se lo había puesto ni una vez. Quizá hoy fuera la ocasión adecuada. Al mismo tiempo, en los suburbios de Cleveland, Lorraine Hollingsworth se preparaba para ir a trabajar, sin saber que aquel día cambiaría toda su vida. La casa de los Hollingsworth en Shaker Heights era lo que los agentes inmobiliarios llaman inmuebles para ejecutivos. 2 pisos, con columnas blancas, un césped perfectamente recortado y un garaje para 3 coches. El sueño americano encarnado en ladrillo y estuco. «Me voy», dijo Lorraine, asomándose al estudio de su marido. West estaba sentado en su escritorio tecleando algo en su portátil. Apenas levantó la vista. Murmuró. «Esta noche tengo una reunión hasta tarde, no me esperes para cenar». Lorraine asintió, reprimiendo habitualmente una punzada de decepción. En otros tiempos, en los primeros años de su matrimonio, West siempre la había besado antes de marcharse, le había deseado un buen día y le había preguntado si necesitaba que la llevara. Ahora sus conversaciones matutinas consistían en ese tipo de intercambios de información, breves, secos, necesarios. «Buena suerte hoy», añadió West de repente, levantando los ojos hacia ella, «con ese ascenso tuyo». Lorraine parpadeó sorprendida. «¿Te acuerdas?» «Claro que me acuerdo», sonrió él, y por un momento Lorraine vio en él al joven abogado del que se había enamorado 15 años atrás. «Hoy es un día importante para ti». Ella le devolvió la sonrisa insegura. «Gracias, West». De camino al trabajo, Lorraine reflexionó sobre aquel extraño momento. Ella y West habían hablado de un posible ascenso hacía un mes, durante una de sus escasas cenas juntos. Ella no creía que él la hubiera escuchado. La mayor parte del tiempo había estado mirando el teléfono. Pero se había acordado, y no solo se había acordado, sino que había reconocido la importancia que tenía para ella. Quizás no todo estaba perdido en su matrimonio, quizás solo necesitaban comunicarse más,
¿Interesarse más por la vida del otro? Ese pensamiento la animó durante todo el camino hasta la oficina de Nextech Solutions. Hacia el mediodía, tras una reunión con Richardson, Lorraine vio un mensaje de texto de West. He reservado mesa en Phelps para las 7. Vamos a celebrar tu éxito. Sonrió al mirar la pantalla del teléfono. Phelps era el restaurante más caro de su ciudad, con luces tenues, un servicio perfecto y unos precios que marearían a la gente normal. Solo habían ido 2 veces en todo ese tiempo, para su 5º aniversario de boda y para el 40º cumpleaños de Lorraine. Me parece estupendo, respondió ella, aún sorprendida por aquella repentina preocupación. Nos vemos en casa. Quizá por fin se había dado cuenta de que ella merecía reconocimiento, que su carrera era tan importante como la suya. Llevaba todo el día sonriendo sin motivo, primero el ascenso y ahora la atención de West, como si el universo hubiera decidido por fin recompensarla por todos sus años de duro trabajo y paciencia. Evelyn pasó la mayor parte del día en la oficina trabajando en el caso de infracción de patentes, pero sus pensamientos estaban muy lejos. No podía dejar de pensar en la próxima cena, en cómo conocería a la mujer de West por primera vez. ¿Cómo sería? ¿Una fría arribista como la había descrito West? ¿O tal vez descubriría en ella un alma gemela, otra mujer que intentaba labrarse una carrera en un mundo en el que los hombres seguían marcando las reglas? Evelyn, ¿estás bien? La voz de Mark, su colega, la devolvió a la realidad. Llevas 10 minutos mirando el mismo documento. Lo siento, sonrió ella, frotándose los ojos. Estoy cansada, un caso complicado. ¿Qué tal si hacemos un descanso? ¿Tomar un café? Mark era agradable, guapo, inteligente, soltero. En otra vida, ella podría haber aceptado su invitación, tal vez incluso algo habría funcionado. Pero no ahora, no cuando todo su ser estaba centrado en Vesta. Gracias, pero tengo mucho trabajo, señaló una pila de carpetas. En otra ocasión, él asintió, y ella notó la comprensión en sus ojos. Sabía lo de su relación con West. Probablemente todos en la oficina lo sabían. Intentaban ser discretos, pero en lugares así, los rumores corrían más rápido que el aire. De vuelta al trabajo, Evelyn intentó concentrarse, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a West, a la cena, a su inevitable encuentro con Lorraine Hollingsworth. West nunca le había enseñado fotos de su mujer, pero Evelyn la encontró fácilmente en las redes sociales. Lorraine parecía normal, elegante pero no despampanante, inteligente, a juzgar por sus ojos. Había pocas fotos personales en su página. La mayoría eran momentos de trabajo, fotos de grupo con colegas, alguna que otra de la naturaleza. Ni una sola foto con West. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró Evelyn, cerrando el navegador. Se sentía como una acosadora, estudiando la vida de una mujer a la que nunca había conocido, pero a cuyo marido veía desnudo con regularidad. A las 5 en punto, recogió sus cosas y salió de la oficina, evitando decididamente la mirada de West al pasar por su despacho. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos antes de la cena. En casa, se metió en la ducha durante un buen rato, dejando que el agua caliente se llevara el estrés del día. Luego se secó bien el pelo y se maquilló, más discretamente de lo que solía hacerlo para las citas con West. Esta noche no quería ir llamativa. El vestido rojo le quedaba perfecto, resaltando sus delgadas piernas y su esbelta cintura. Se examinó críticamente en el espejo. ¿Demasiado? Tal vez. Pero West había insistido en ese vestido en particular. A las 7 en punto sonó el timbre del taxi que la llevaría a Phelps. Evelyn respiró hondo, cogió su bolso y salió del piso. En el taxi, miró el teléfono varias veces, esperando un mensaje de West. Tal vez había cambiado de opinión, tal vez su mujer estaba enferma, tal vez el restaurante se había incendiado. Pero no había mensajes. Phelps
La recibió con luces tenues y una discreta música de jazz. El maître la acompañó a través de la sala y desde lejos los vio. West con su traje azul marino y la mujer frente a él. Lorraine Hollingsworth tenía mejor aspecto que en sus fotos de las redes sociales. Su vestido negro realzaba perfectamente su figura, más esbelta de lo que Evelyn esperaba. Llevaba el pelo rubio peinado con elegancia y sus ojos mostraban una atención que las fotos no transmitían. Evelyn sintió que el corazón le latía más deprisa. Era la mujer con la que había compartido un hombre durante los últimos 7 meses. Esta mujer había dormido en la misma cama que West, desayunaba con él por las mañanas, conocía sus costumbres, su pasado, su familia. «Evelyn, me alegro de que te unas a nosotros». West se levantó para recibirla y ella notó que sus ojos se deslizaban por su figura vestida de rojo. La ayudó a sentarse y ella sintió su mano en el hombro un poco más larga de lo necesario. «Evelyn, esta es mi mujer, Lorraine. Lorraine, esta es Evelyn Kingsley». Lorraine le tendió la mano y Evelyn se fijó en la manicura impecable y en la falta de anillos, aparte de su alianza. «Encantada de conocerte, Evelyn», dijo Lorraine con una sonrisa profesional. «Igualmente», respondió Evelyn, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz a pesar de que todo le temblaba por dentro. «West me ha hablado mucho de usted». «¿En serio?». Lorraine desvió la mirada hacia su marido y Evelyn notó algo en sus ojos. ¿Desconfianza? ¿Sospecha? «Me pregunto qué será exactamente». «Oh, varias cosas», respondió West con evasivas, haciendo una seña al camarero. «Pidamos primero una copa. Esta noche tenemos motivos para celebrarlo». Pidieron champán y cuando el camarero se retiró, West levantó su copa. «Por Lorraine, la nueva directora de Nextech Solutions», brindó con una sonrisa tensa. «¿Quién lo iba a decir, eh?» «Sí, ¿quién lo iba a decir?», respondió Lorraine en voz baja, y en la mirada que dirigió a su marido, Evelyn vio una compleja mezcla de emociones. Mientras West estudiaba el menú, Evelyn observaba furtivamente a Lorraine. Aquella mujer no se parecía en nada a la imagen que West había pintado en sus conversaciones. Una mujer de carrera fría y calculadora que no prestaba atención a su marido. Al contrario, parecía vulnerable. Y de algún modo, eso hizo que Evelyn se sintiera aún peor. «Evelyn», la voz de Lorraine la sacó de su ensoñación. «West dice que te has incorporado recientemente a su bufete. ¿De dónde exactamente?» «De Baker & Stone», respondió Evelyn, agradecida por el tema neutro. «Trabajé allí 3 años después de licenciarme en Derecho». «¿Y por qué decidiste cambiar de lugar?» Evelyn captó la mirada de West, breve, de advertencia. «Buscaba nuevas oportunidades», dijo, apartando la mirada de su rostro. Carlisle & Hollingsworth ofrecía unas condiciones interesantes. «Seguro que sí». Una leve ironía se deslizó en la voz de Lorraine. «¿Y cómo te llevas con mi marido?» Evelyn sintió que la sangre le subía a las mejillas. ¿Lo sabía de verdad? No podía o no actuaría con tanta calma. «El señor Hollingsworth es un mentor excelente». Bebió un sorbo de champán para ocultar su vergüenza. «Estoy aprendiendo mucho de él». «Sí, a West siempre le ha gustado mentorizar a los empleados jóvenes». Lorraine subrayó la palabra mentorizar con una pausa, y Evelyn volvió a captar su mirada, sagaz, evaluadora. «Dios, lo sabe», pensó Evelyn. «Lo sabe con certeza». En ese momento se acercó un camarero a tomarles nota, y Evelyn agradeció el respiro. West pidió el filete caro, Lorraine eligió el pescado y Evelyn, que había perdido el apetito de repente, se decidió por la ensalada. ¿Solo la ensalada? West enarcó las cejas. «No sueles limitarte en la comida». Aquellas palabras delataban demasiado conocimiento de sus hábitos alimenticios, y Evelyn notó que Lorraine levantaba la vista bruscamente. «Esta noche no tengo mucha hambre», se apresuró a decir Evelyn. Cuando el camarero se marchó,
Se hizo un silencio incómodo en la mesa. Lorraine bebió lentamente un sorbo de champán y las estudió a las dos con la copa en la mano. Wes, normalmente tan elocuente, parecía desacostumbradamente callada. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en Nextech, Lorraine?, preguntó por fin Evelyn, tratando de animar el ambiente. 11 años, respondió Lorraine. Llegué allí antes de que la empresa fuera siquiera un actor serio en el mercado. Podría decirse que crecí con ella. Impresionante, dijo Evelyn con sinceridad. Y ahora eres directora. Debe de haberte costado mucho esfuerzo. Oh, Lorraine siempre fue muy ambiciosa, intervino West con una nota de condescendencia en la voz. Recuerdo que cuando nos conocimos, ya entonces decía que quería dirigir la empresa. Y tú siempre dijiste que algún día serías socio de un gran bufete de abogados, replicó Lorraine. Al menos uno de los dos ha conseguido su objetivo. West frunció ligeramente el ceño, pero guardó silencio. Evelyn pasó la mirada de uno a otro, percibiendo la creciente tensión. Entonces, ¿cómo os conocisteis?, preguntó, arrepintiéndose de inmediato. ¿Por qué preguntar sobre su relación cuando ella misma era la causa de su destrucción? Fue en la universidad. Lorraine se animó de repente. West era el presidente del cuerpo estudiantil y yo trabajaba para el periódico de la universidad. Me asignaron una entrevista sobre la reforma de los planes de estudio. Y en lugar de una entrevista, la invité a salir, intervino West. Y Evelyn se sorprendió al notar que sonreía, genuinamente, con calidez en los ojos. Se resistió durante mucho tiempo, pero finalmente accedió. Fuiste muy persistente. Lorraine también sonrió, y por un momento Evelyn los vio como debían de ser 15 años atrás, jóvenes, enamorados, con grandes planes para el futuro. Algo se agitó desagradablemente en su interior. Realmente se querían. Tal vez aún lo hicieran, en algún lugar de su interior. ¿Y tú, Evelyn? Lorraine se volvió hacia ella. ¿Estás casada? No, negó Evelyn con la cabeza, sintiendo que West se tensaba a su lado. Pero seguro que hay alguien especial. Evelyn captó la mirada de West, advertida, casi suplicante. Lo había, respondió en voz baja. Pero ahora es complicado. Las dificultades en las relaciones son habituales, observó Lorraine filosóficamente. Lo importante es la franqueza, ¿verdad, West? West se atragantó con el vino, y Evelyn tuvo que reprimir una risita nerviosa. La situación era cada vez más absurda. El camarero trajo sus pedidos y la conversación se detuvo un momento. Evelyn picoteaba su ensalada, incapaz de saborearla. Intentó imaginar cómo sería para Lorraine estar sentada aquí, con su marido y su amante, fingiendo que todo era normal. O quizá realmente no lo sabía. Quizás sus insinuaciones eran solo una coincidencia. «¿Sabes, Evelyn?», dijo Lorraine de repente, cortando un trozo de pescado. «Trabajando con West, hay que tener cuidado». ¿Tener cuidado? Evelyn sintió que se le secaba la garganta. Sí. Lorraine la miró directamente a los ojos. Tienen la costumbre de prometer más de lo que puede cumplir. ¿No te parece, querida? West sonrió nerviosamente. Lorraine está bromeando, dijo, lanzando una mirada de advertencia a su mujer. Hoy está de buen humor. Ya lo creo. Lorraine levantó la copa. Hoy me he convertido en directora. Por cierto, West, nunca me dijiste cómo te enteraste de mi ascenso. Yo misma me he enterado esta mañana. West se quedó inmóvil un momento y Evelyn pudo ver cómo pensaba febrilmente. Richardson me llamó, dijo al fin. Sabe que eres mi mujer y quería felicitarte. Lorraine enarcó una ceja, pero no dijo nada y siguió comiendo. Evelyn se dio cuenta de repente de que no podía soportar más esta farsa. Todo este tiempo se había imaginado a Lorraine fría y distante, justificando su relación con West por haberle dirigé de un matrimonio infeliz. Pero la realidad era muy distinta. Lorraine no era un monstruo.
Era una mujer de éxito que probablemente trabajaba demasiado, pero ¿no era Evelyn así? Tengo que ir al servicio, murmuró, levantándose tan bruscamente que casi se le cae el vaso. En el lavabo, Evelyn se miró largamente en el espejo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué participaba en este cruel espectáculo? ¿Por qué? ¿Por un hombre que miente a su mujer y que puede estar mintiéndole a ella? La puerta se abrió y Lorraine entró en el lavabo. Sus miradas se encontraron en el espejo. ¿Todo bien?, preguntó Lorraine sacando lápiz de labios de su pequeño bolso. «Estás pálida». Sí, estoy bien». Evelyn apartó la mirada sintiéndose fatal. «Solo estoy un poco congestionada». Lorraine se pintó lentamente los labios y luego, sin mirar a Evelyn, dijo: «Sabes, mi madre siempre decía, nunca creas a un hombre que dice que su mujer no le entiende». Evelyn levantó la vista bruscamente. «¿Cómo dices?» «Solo un consejo de amiga», sonrió Lorraine, pero sus ojos permanecieron serios. «De mujer a mujer». Con esas palabras, volvió a guardar el pintalabios en el bolso y se marchó, dejando a Evelyn sola con el corazón latiéndole frenéticamente. Cuando Evelyn regresó a la mesa, el ambiente había cambiado. Lorraine, que ya estaba sentada, parecía tranquila y serena, pero tenía un brillo frío en los ojos. West, en cambio, parecía tenso, con los dedos golpeando nerviosamente el tallo de su vaso. «¿Va todo bien?», preguntó cuando Evelyn se sentó. «Has estado fuera mucho tiempo». «Solo me estaba refrescando», respondió ella, evitando mirar a Lorraine. El camarero se acercó a rellenarles el vino y West, en un claro intento de aligerar el ambiente, sacó el tema del derecho, terreno seguro en el que se sentía confiado. «Evelyn ha llevado recientemente un caso de infracción de derechos de autor», dijo, dirigiéndose a Lorraine. «Un trabajo excelente, por cierto. El cliente quedó muy satisfecho». «¿En serio?». Lorraine miró a Evelyn con educado interés. «¿Y cuál fue la sentencia del tribunal?». «Llegamos a un acuerdo antes del juicio», respondió Evelyn, agradecida por el tema neutral. «Conseguimos llegar a un compromiso que satisfizo a ambas partes». «El compromiso es algo bueno», dijo Lorraine pensativa, «aunque no siempre es posible. A veces una de las partes debe admitir la derrota». West frunció el ceño captando la insinuación. «En los negocios rara vez está tan claro. Ganar o perder», dijo con una sonrisa tensa. «Es mucho más complicado que eso». «Oh, seguro que lo es». Lorraine bebió un sorbo de su vaso sin apartar los ojos de su marido. «Sobre todo cuando intentas sentarte en dos sillas a la vez». Evelyn sintió que el color le inundaba la cara. Ya no estaban hablando de derecho, eso era evidente. «Hablando de lo difícil», se apresuró a cambiar de tema West. «Háblale a Evelyn de tu trabajo, Lorraine, de lo que hace Nextech Solutions». «No creo que eso le interese a Evelyn», se encogió de hombros Lorraine. «En absoluto», objetó Evelyn, aprovechando la oportunidad para llevar la conversación en una dirección más segura. «En realidad, no sé mucho del sector tecnológico». Lorraine le lanzó una mirada de evaluación, como si estuviera decidiendo si perder el tiempo explicándoselo. «Desarrollamos software para el sector empresarial», dijo finalmente. «Sistemas de seguridad, soluciones de gestión de datos, herramientas analíticas. Nada demasiado emocionante para los no iniciados». «No seas modesta, querida», sonrió West con ligera superioridad. Lorraine siempre le resta importancia a su trabajo. De hecho, su empresa es una de las líderes de la región. «Gracias a mis esfuerzos principalmente», observó Lorraine con calma, «lo cual no siempre ha sido evidente para algunos». «Bueno, no exageremos», sonrió West, y Evelyn notó cómo cambiaba su tono. Se volvió condescendiente, casi paternalista. «Haces bien tu trabajo, pero Nextech es una gran empresa con mucha gente con talento». Lorraine se quedó inmóvil un momento y luego dejó lentamente el tenedor. «Es cierto», dijo en voz baja.
pero por alguna razón fui yo la que fue nombrada directora. Directora, dijo West la palabra con una ligera sorna. Suena impresionante, por supuesto, pero seamos sinceros. En una empresa tecnológica no es más que un título de alto perfil, es decir, sigues haciendo lo mismo. Evelyn observó la escena con asombro. West, que siempre había parecido tan seguro y respetuoso, se estaba convirtiendo ahora en otra persona ante sus ojos, mezquino, celoso. ¿Tú crees? Lorraine enarcó una ceja. Interesante. Solo soy realista, se encogió de hombros West, y luego se volvió hacia Evelyn con una sonrisa comprensiva. Ya sabes cómo son las cosas en el mundo empresarial. Títulos rimbombantes para levantar la moral, mientras que el verdadero poder sigue en manos del Consejo de Administración. No creo que a Evelyn le interesen esos detalles, la miró Lorraine casi con simpatía. Cambiemos de tema. Pero West parecía estar entrando en materia. No, ¿por qué no? Estoy seguro de que a Evelyn le interesa saber cómo funcionan los negocios fuera del ámbito jurídico. Verá. Se inclinó hacia Evelyn como si compartiera un secreto. En la empresa de mi mujer, toda esta jerarquía es pura formalidad. Al fin y al cabo, director o no, sigues teniendo que rendir cuentas a los inversores y al consejo. West, ya basta, dijo Lorraine en voz baja, pero él la ignoró. No tienes ni idea de cuántas veces Lorraine ha vuelto a casa llorando por alguna decisión de arriba, continuó, disfrutando claramente de su superioridad. Pero ¿qué se le va a hacer? Cuando solo se es un hacedor, hay que obedecer. Evelyn notó los nudillos blancos de los dedos de Lorraine aferrando el cuchillo. West, por favor, intentó intervenir Evelyn, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. No, está bien. Lorraine levantó la mano. Déjale continuar. Tengo curiosidad por ver qué más piensa de mi trabajo. Era la oportunidad de West de echarse atrás, pero como si no se diera cuenta del peligro, continuó. Vamos, Lorraine. Todos sabemos que en Nextech eres básicamente personal de mantenimiento de los verdaderos jefes. Un título bonito no cambia la cuestión. ¿Personal de mantenimiento? Intervino Lorraine en un tono de voz tan bajo que Evelyn tuvo que inclinarse para oírla. Bueno, sí. West extendió las manos, sonriendo a Evelyn con la mirada de quien comparte verdades evidentes. Básicamente, no es más que una friegaplatos muy bien pagada en la jerarquía corporativa, limpia lo que otros ensucian, se asegura de que todo esté reluciente, pero las verdaderas decisiones las toman otros. Se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Evelyn miró horrorizada a unos y otros, incapaz de creer lo que oía. Realmente West acababa de comparar a su mujer, que acababa de convertirse en directora de una gran empresa, con un lavaplatos, y lo había hecho delante de ella, su amante. Lorraine miró fijamente a su marido. Luego, despacio, muy despacio, recogió su plato de pescado sin terminar. Lavavajillas, dijo con voz uniforme. Interesante comparación, West. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, lanzó el plato contra el suelo con fuerza. La porcelana se hizo añicos, llamando la atención de todos en el restaurante. Lorraine. West se levantó de un salto, con la cara amoratada por una mezcla de rabia y vergüenza. ¿Qué haces? Lorraine permaneció sentada, sorprendentemente tranquila en medio del caos que había creado. ¿Y eso por qué? Le miró inocentemente. ¿No es eso lo que hacen los lavaplatos, ordenar los platos sucios? El maitre se apresuró a acercarse a su mesa, seguido de dos camareros con caras de preocupación. Señor, ¿va todo bien?, preguntó emocionado el maitre. Todo va bien, le sonrió Lorraine. Solo un pequeño incidente. Mi marido estará encantado de pagar los daños. West parecía a punto de estallar, pero se contuvo con una sonrisa forzada al personal. Por supuesto, dijo apretando los dientes. Siento molestarles.
Mientras el personal empezaba a limpiar los escombros, Lorraine se volvió hacia Evelyn, que permanecía aturdida, sin saber cómo reaccionar. «¿Sabes, Evelyn?», le dijo en tono confidencial. «West no sabe muchas cosas sobre mi trabajo. Por ejemplo, no sabe que, a partir de hoy, no soy una simple directora de Nextech Solutions. Soy director ejecutivo con plena autoridad para tomar decisiones, incluidos los asuntos de personal y financieros». West se hundió lentamente en su silla, mirando a su mujer con creciente preocupación. «¿De qué estás hablando?», preguntó con voz tensa. «De que Nextech está completamente bajo mi control a partir de hoy», sonrió Lorraine, y no había ni un ápice de calidez en esa sonrisa. «¿Y sabes qué es lo interesante? Uno de nuestros mayores clientes es Mason Investments. Ese nombre te suena, ¿verdad?». West se puso pálido y Evelyn notó que le empezaban a temblar las manos. «¿Qué tiene que ver Mason Investments?», preguntó, pero ya no había confianza en su voz. «Tiene que ver con el hecho de que es el principal inversor de tu bufete». Lorraine se volvió hacia Evelyn. «¿Lo sabías, Evelyn? Que el bienestar financiero de Carlyle, Hollingsworth y asociados depende críticamente de Mason Investments». Evelyn negó con la cabeza, impotente. Los asuntos comerciales de la empresa no eran su especialidad. «Y por eso, hoy me he enterado de que puedo renegociar nuestra relación con Mason Investments», continuó Lorraine, sin dejar de mirar a su marido. «¿Te lo imaginas, West? Una llamada y tu empresa podría perder a su inversor clave». «Tú no harías eso», intentó West sonar seguro, pero le temblaba la voz. «Es solo una mezquina venganza». «¿Venganza?». Lorraine fingió sorpresa. «¿Por qué? ¿Por llamarme friegaplatos? ¿O por acostarte con tu compañero de trabajo durante los últimos 7 meses?» Evelyn jadeó, sintiendo que la sangre se le escurría de la cara. Lo sabía. Todo este tiempo, Lorraine lo había sabido. «No sé a qué te refieres», intentó objetar West, pero sonó patético incluso para sí mismo. «¿En serio?». Lorraine parecía casi aburrida. «Entonces, quizá Evelyn pueda explicarme por qué tu tarjeta de crédito muestra cargos en el Hotel Lakeview todos los viernes, el mismo en el que te reúnes después de quedarte supuestamente hasta tarde en el trabajo». West abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra. Evelyn quería caerse por los suelos. La situación era peor de lo que ella podría haber imaginado. ¿Y sabes qué es lo mejor? Lorraine se volvió hacia Evelyn, pero su mirada estaba sorprendentemente desprovista de ira. Probablemente incluso lo soportaría. 15 años de matrimonio es mucho tiempo, la pasión se desvanece, aparece la rutina. Entiendo cómo es, pero ¿sabes lo que no puedo perdonar? Evelyn sacudió la cabeza en silencio. «Las mentiras», dijo Lorraine simplemente. «Y la humillación, sobre todo la humillación pública». Se puso de pie, enderezando las arrugas invisibles de su vestido negro. «Pero no voy a montar una escena esta noche», sonrió con una dignidad que hizo que Evelyn se sintiera aún peor. «Solo quiero que las dos sepáis que estoy al tanto de todo, y siempre lo he estado». Con esas palabras, Lorraine sacó una tarjeta de crédito del bolso y la puso sobre la mesa. «Yo invito a la cena», dijo. «Considéralo mi regalo por tu, ¿cómo lo llamas? ¿7 meses de aniversario?». West se levantó de un salto y la agarró del brazo. «Lorraine, espera, hablemos». «¿Sobre qué?». Le soltó la mano con calma. «Sobre cómo planeabas divorciarte de mí después de que me nombraran directora. Sobre cómo le decías a tu amante que soy una fría mujer de carrera que no te presta atención. O de cómo me humillaste delante de ella llamándome friegaplatos». Cada palabra que decía daba en el blanco, y Evelyn podía ver cómo West se encogía literalmente ante aquel desenlace tranquilo y metódico. «No tengo nada que decirte, West», continuó Lorraine, «y, francamente, no tenemos nada más que hablar.
Se volvió hacia Evelyn y en su mirada brilló algo parecido a la compasión. En cuanto a ti, Evelyn, West también te mintió. Nunca tuvo intención de dejarme, al menos no hasta que se enteró de mi ascenso. Repentino interés en mi carrera, repentino deseo de celebrar mi éxito. ¿Crees que es una coincidencia? Evelyn la miró en silencio sin saber qué decir. Me vio como una fuente de ingresos cuando se dio cuenta de que iba a ser directora. Lorraine sacudió la cabeza con ligera tristeza. Trama clásica: divorciarse de una esposa de éxito y quedarse con la mitad de su fortuna. Especialmente si hay pruebas de su infidelidad, por ejemplo, una preocupación total por su carrera en detrimento de las responsabilidades familiares. West emitió una especie de sonido estrujado, pero Lorraine no le prestó atención. «Pero ¿sabes una cosa? Lo siento por ti, Evelyn. Sinceramente lo siento, porque tú eres la siguiente. Una vez que consiga lo que quiere de mí, empezará a buscar una nueva víctima. Ese es su modus operandi». Recogió su bolso y se puso un chal ligero sobre los hombros. «Una última cosa». Lorraine se inclinó hacia ellos bajando la voz. «West, a partir de mañana todos tus privilegios en Lakeview quedan cancelados. ¿Adivina quién acaba de entrar a formar parte del consejo de administración de esa cadena hotelera? Ese soy yo, Next Tech Solutions. Curiosa coincidencia, ¿verdad?» La cara de West se puso blanca como la tiza y Evelyn sintió que las náuseas le subían hasta la garganta. «Ahora, si me disculpan». Lorraine se enderezó y una sonrisa social apareció en su rostro. «He tenido un día muy largo y mañana me espera otro. Disfruten del resto de la velada». Y con esas palabras se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, sosteniendo la cabeza con orgullo e ignorando las miradas de los demás comensales, muchos de los cuales observaban el drama con un interés mal disimulado. Se hizo un gran silencio en la mesa. West tenía la mirada perdida y Evelyn luchaba contra el impulso de levantarse de un salto y salir corriendo. «Va de farol», dijo por fin West, pero su voz sonaba insegura. «No puede controlar las inversiones de Mason». «¿No puede?», preguntó Evelyn en voz baja, mirándolo con nueva comprensión. «¿Estás segura? Es solo una coincidencia». West cogió su copa de vino, pero su mano tembló tan violentamente que casi la volcó. «¿Así que no sabías que Nextech trabajaba con Mason Investments?» Evelyn lo miró fijamente, encajando poco a poco las piezas del rompecabezas. «¿De verdad no sabías que tu mujer tenía influencia sobre el principal inversor de tu empresa?» West balbuceó, y eso fue suficiente. «Dios mío», Evelyn sacudió la cabeza. «Tú lo sabías. Todo este tiempo, lo sabías». «No es lo que piensas». West intentó cogerle la mano, pero ella se la apartó de un tirón. «¿Qué se supone que debo pensar?» El dolor sonaba en su voz. «¿Que me has utilizado de la misma forma que planeabas utilizarla a ella? ¿Que todo este tiempo me has estado mintiendo sobre tu matrimonio, sobre tus planes, sobre tus sentimientos?» «Evelyn, escucha». «No, escúchame tú». Se inclinó hacia él al otro lado de la mesa. «Tu mujer tiene razón, eres un mentiroso, y lo peor de todo, ni siquiera eres un buen mentiroso». Se levantó y cogió su bolso. «¿A dónde vas?» Wes parecía perdido, como un niño al que hubieran dejado en el centro comercial. «A casa», respondió Evelyn con sencillez. «Y yo que tú empezaría a actualizar mi currículum. Algo me dice que la sociedad Carlyle, Hollingsworth, podría estar pronto disponible para otra persona». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, sintiéndose extrañamente ligera, como si acabara de quitarse un enorme peso de encima. Hacía fresco fuera. Una ligera brisa refrescaba agradablemente su rostro acalorado. Evelyn inspiró profundamente, intentando comprender lo que había ocurrido. «Señorita Kingsley», la llamó una voz familiar. Evelyn se volvió y vio a Lorraine delante de su coche, un elegante sedán plateado.
Señora Hollingsworth. Evelyn no supo qué más decir. Lorraine se acercó y a la luz de las farolas, Evelyn pudo ver que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. No pretendía montar una escena, dijo Lorraine en voz baja. Pero cuando me llamó frigaplatos, después de todos estos años, después de todo lo que he hecho. No hace falta que lo expliques, dijo Evelyn rápidamente. Si alguien tiene que disculparse, soy yo. Lorraine negó con la cabeza. No, West es un maestro de la manipulación. Créeme, no eres la primera ni la última mujer a la que ha engañado con sus encantos. Permanecieron en silencio, dos mujeres unidas por un hombre, y ahora por la decepción que sentían por él. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente Evelyn. Lorraine se encogió de hombros y una leve sonrisa apareció en sus labios. Seguir con mi vida. Dirigir la empresa. Quizá pedir el divorcio. ¿Y Mason Investments? Evelyn no pudo evitar preguntar. ¿De verdad controla sus decisiones? No exactamente. Lorraine se permitió una risita. Pero Wes no lo sabe. Y francamente, prefiero que sufra en la ignorancia un poco más. Evelyn no pudo evitar una risita. Es usted una mujer increíble, señora Hollingsworth. Solo Lorraine le tendió la mano. Y, a pesar de las circunstancias, me alegro de que nos hayamos conocido. Evelyn estrechó la mano tendida, sintiendo una extraña conexión con aquella mujer a la que no hacía mucho había considerado una rival. ¿Necesita un taxi?, preguntó Lorraine. ¿Puedo llevarla? No, gracias, negó Evelyn con la cabeza. Necesito caminar, pensar. Lorraine asintió comprensiva. Entonces, buena suerte, Evelyn. Y ten cuidado con los hombres que dicen que sus esposas no les entienden. Con estas palabras subió a su coche y se marchó, dejando a Evelyn de pie en la acera, mirando tras ella y reflexionando sobre los extraños giros del destino que a veces presenta la vida. En el restaurante, West Hollingsworth estaba sentado solo en una mesa para tres, con una botella de champán y la certeza de que sus planes, tan cuidadosamente trazados, acababan de desmoronarse como el plato que su mujer había roto. Lorraine conducía el coche, girando mecánicamente en cruces conocidos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Las manos que agarraban el volante temblaban ligeramente, la única manifestación externa de la tormenta que se desataba en su interior. «Lavavajillas», susurró, deteniéndose ante un semáforo en rojo. El semáforo tiñó su rostro de escarlata, como si reflejara la ira que con tanto cuidado había contenido en el restaurante. 15 años de matrimonio. 15 años durante los cuales había apoyado a West, había creído en él, se había sentido orgullosa de sus éxitos. Y en todos esos años, ¿qué había recibido a cambio? Negligencia, engaño y, finalmente, humillación pública. Luz verde. Se puso en marcha, pero en lugar de girar hacia su casa en Shaker Heights, dirigió el coche hacia el centro. No estaba preparada para volver a casa, no estaba preparada para ver las cosas de West, para dormir en la cama que compartían. 20 minutos más tarde, aparcó delante de un alto edificio de oficinas con el logotipo de Next-Tech Solutions en la fachada. El guardia de seguridad del vestíbulo enarcó las cejas sorprendido al verla vestida de noche a esas horas de la noche, pero asintió en silencio para dejar pasar a la nueva directora de la empresa. Tomó el ascensor hasta la planta 23 y caminó por el pasillo vacío hasta su nuevo despacho, una habitación espaciosa con ventanas panorámicas que daban a Cleveland por la noche. «Me lo merezco», dijo en voz alta, como si intentara convencerse a sí misma. Se acercó al bar que había en un rincón del despacho. Richardson había dejado varias botellas de licor caro. Se sirvió un trago de whisky, se acomodó en la silla detrás del escritorio y sacó el teléfono. 3 llamadas perdidas de West. 7 mensajes. No se molestó en leerlos. En su lugar, marcó el número de Tammy. ¿Lorraine? La voz de su asistente sonaba sorprendida. ¿Va todo bien? Son casi las 11.
Perdón por llamar tan tarde. Lorraine tomó un sorbo de whisky. Necesito un pequeño favor. Claro, lo que sea. Resérvame una habitación en el Four Seasons para la semana que viene. Y envía un mensajero a mi casa mañana por la mañana. Necesito recoger algunas cosas. Una pausa. Lorraine, ¿pasa algo? Había preocupación genuina en la voz de Tammy. Solo cumple, por favor, dijo en voz baja. Te daré los detalles mañana. De acuerdo. Tammy no insistió. ¿Algo más? Sí, dijo lentamente. Ponte en contacto con Jack Mason, de Inversiones Mason. Organiza una reunión para mañana. ¿Con Jack Mason? Intervino Tammy sorprendida. Eso es cosa mía ahora, dijo Lorraine con firmeza. Una cosa más. Que el departamento jurídico prepare todo el material para nuestro contrato con Carlisle, Hollingsworth y asociados. ¿El bufete de tu marido? La voz de Tammy era claramente comprensiva. Lorraine, ¿estás segura? Absolutamente. Lorraine bebió otro sorbo de whisky. Hasta mañana, Tammy. Al mismo tiempo, West Hollingsworth estaba sentado en su coche, en el aparcamiento del restaurante Phelps, marcando desesperadamente el número de su mujer. Volvió a salir el contestador. ¡Mierda! Dio una palmada en el volante y se reclinó en el asiento. Marcó el número de James Carlisle, el socio mayoritario del bufete. ¿Hollingsworth? La voz de Carlisle sonaba contrariada. ¿Sabe qué hora es? James, tenemos un problema, dijo West rápidamente. Mi mujer está amenazando con influir en las inversiones Mason para que reconsideren su relación con nosotros. ¿De qué estás hablando? Carlisle se puso serio al instante. ¿Desde cuándo tu mujer tiene influencia sobre Mason? Se convirtió en la directora de Nextech Solutions. West se frotó la frente. Y Nextech trabaja en estrecha colaboración con Inversiones Mason. ¿Y por qué de repente decide usar eso contra nosotros? La voz de Carlisle sonó suspicaz. ¿Qué has hecho, West? Hemos tenido un desacuerdo, respondió evasivamente. Problemas familiares. Maldito seas, Hollingsworth. Carlisle estaba definitivamente enfadado ahora. ¿Estás poniendo en peligro a toda la empresa por tus problemas familiares? 40% de nuestros fondos provienen de Mason. Lo sé, se calló West. Voy a arreglar esto. ¿Cómo exactamente? Preguntó Carlisle secamente. Espero verte en mi despacho mañana a las 9 de la mañana con un plan de acción. Evelyn Kingsley dio un largo paseo antes de llamar a un taxi. El aire de la noche era fresco, pero ella lo necesitaba para aclarar sus pensamientos. De camino a casa, comprobó su teléfono. 5 mensajes perdidos de West. 3 mensajes. Los borra sin leerlos. El silencio la recibió en su piso. Evelyn se quitó el vestido rojo que le había regalado West y se metió en la ducha caliente, como si quisiera borrar los acontecimientos de la noche. Bajo el chorro de agua, por fin se permitió llorar. No tanto por haber perdido a West, ahora había visto su verdadero rostro, sino por su propia ingenuidad. Y luego estaba la vergüenza. Vergüenza ante Lorraine Hollingsworth, la mujer de la que se había formado una opinión tan equivocada. Al salir de la ducha, Evelyn se puso la bata y miró el teléfono, un único mensaje de un número desconocido. Soy Lorraine. Siento importunarla, pero me gustaría hablar con usted. Mañana en mi despacho de Nextech, a las 2 de la tarde. Es importante. Evelyn se quedó helada. ¿Por qué quería Lorraine reunirse con ella? ¿Para vengarse? Dudó, pero escribió con decisión. Iré. Gracias por la invitación. La mañana siguiente era clara y fría, el típico tiempo de marzo en Ohio. Lorraine se despertó en una amplia habitación del Four Seasons con una ligera resaca y el corazón encogido. Los acontecimientos de la noche anterior parecían casi irreales. A las 8:30 ya estaba en su nuevo despacho. Tammy la esperaba con café.
Pareces cansada, comentó Tammy tendiéndole una taza. La noche fue desafiante. Lorraine dio un sorbo a su café. ¿Confirmó Jack Mason la reunión? Sí, a las 10. Tammy colocó una carpeta frente a ella. Todo el material de Carlisle, Hollingsworth y asociados está aquí. También, su marido ha llamado a la oficina 3 veces desde las 7 de esta mañana. Lorraine suspiró. Si vuelve a llamar, dile que estoy ocupada. Tammy la miró atentamente. Lorraine, ¿qué está pasando? ¿Estáis rompiendo? No lo sé, respondió Lorraine con sinceridad. Pero la probabilidad de que ocurra es muy alta. Abrió la carpeta y empezó a hojear los documentos. Nextech Solutions es un cliente importante del bufete de West desde hace 8 años. Interesante, murmuró Lorraine. ¿Te has dado cuenta de lo mucho que han subido nuestros costes legales en los últimos 5 años? Tammy se inclinó para mirar. Sí, casi se han duplicado, pero creía que tenía que ver con la expansión de la empresa. Quizá, Lorraine golpeó el papel con el dedo. O quizá no. Ponte en contacto con el departamento financiero, que auditen todos los pagos de Carlisle, Hollingsworth y asociados de los últimos 3 años. A las 9:30 volvió a sonar el teléfono. West. Esta vez, Lorraine decidió contestar. Estoy ocupada, dijo en lugar de saludar. Lorraine, tenemos que hablar. La voz de West sonaba desesperada. Lo que pasó ayer, hace tiempo que debería haber pasado. Terminó ella por él. ¿Qué quieres, West? Reunirnos, explicarnos. Esto no es lo que parece. ¿En serio? No pudo contener una risita amarga. ¿No te has acostado con Evelyn en los últimos 7 meses? ¿No planeaste divorciarte de mí después de que me convirtiera en directora? ¿No me llamaste lavaplatos delante de tu amante? El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Eso es exactamente lo que pensaba, dijo Lorraine en voz baja. Ahora estoy muy ocupada. No vuelvas a llamarme al trabajo. A las 10 en punto, Jack Mason, un hombre corpulento de penetrantes ojos azules, entró en su despacho. Enhorabuena por tu ascenso, Lorraine. Le estrechó la mano con firmeza. Gracias, Jack. Lorraine señaló su silla. ¿Café? Mejor agua. Se acomodó en la silla. Entonces, ¿a qué debo la visita? Lorraine se sentó frente a él, cruzando las manos sobre la mesa. Deseo hablar de nuestros intereses mutuos, comenzó. Concretamente, Carlisle, Hollingsworth y asociados. Mason enarcó las cejas. ¿La empresa de su marido? ¿Qué pasa con ella? Estoy haciendo una auditoría de todos nuestros gastos, dijo Lorraine con calma, y he descubierto algunas discrepancias en las facturas legales. Mason dio un paso adelante, interesado. ¿Qué tipo de discrepancias? Es demasiado pronto para saberlo, se encogió de hombros Lorraine. Pero sí sé que Mason Investments es un inversor importante en esta empresa. Y me preguntaba si alguna vez ha realizado una auditoría similar de sus operaciones. Mason la miró atentamente. ¿A qué quieres llegar, Lorraine? A un posible conflicto de intereses. Ella le señaló la carpeta. Echa un vistazo a estas cifras. Después de que mi marido se hiciera socio, nuestros gastos jurídicos aumentaron un 60%, sin el correspondiente aumento de la carga de trabajo. Mason hojeó los documentos, con el rostro cada vez más sombrío. Son acusaciones graves, dijo finalmente. ¿Tiene pruebas? Todavía no, respondió Lorraine con sinceridad, pero tengo intención de encontrarlas, y pensé que podría interesarle como inversor conocerlas antes de que la información llegue a los reguladores. Mason se reclinó en su silla, estudiándola con la mirada. Es personal, ¿no? Entre usted y su marido. Lorraine no lo negó. Tengo razones personales para indagar más, pero los hechos siguen siendo hechos, independientemente de mis motivos. Mason asintió lentamente. Haré mi debida diligencia, dijo tras una pausa.
y le agradecería que compartiera los resultados de su auditoría. Por supuesto, sonrió Lorraine. Al fin y al cabo, somos socios. A las 2 de la tarde, Tammy anunció la llegada de Evelyn Kingsley. Lorraine respiró hondo, preparándose para una conversación difícil. Evelyn entró en el despacho con recelo, como quien espera un golpe. Vestía un traje sencillo pero elegante y llevaba el pelo recogido en un moño. «Gracias por venir». Lorraine le señaló la silla. «Tome asiento». Evelyn se sentó, manteniendo la espalda recta como si la estuvieran interrogando. «En primer lugar», empezó Lorraine, «quiero que quede claro, no te guardo ningún rencor». Evelyn parpadeó sorprendida. «Pero, ¿cómo puedes no guardarle rencor? He conocido a tu marido». «West es un hombre adulto que toma sus propias decisiones», se encogió de hombros Lorraine. «Y francamente, nuestro matrimonio tenía problemas mucho antes que tú». Evelyn bajó los ojos. «Y sin embargo, te debo una disculpa. Sabía que estaba casado». «Sí, lo sabías», convino Lorraine. «Pero estoy segura de que te presentó una determinada versión de nuestro matrimonio, una versión en la que yo era una fría mujer de carrera que no le prestaba atención. ¿No es cierto?» Evelyn asintió sin levantar la vista. «Dijo que vivíais como compañeros de piso, que hace tiempo que no hay sentimientos entre vosotros». Típico de West, Lorraine no pudo contener una sonrisa amarga, mezclando hábilmente la verdad y la mentira. Se levantó y se acercó a la ventana mirando hacia la ciudad. «La verdad es que nuestro matrimonio ha estado en declive estos últimos años, pero no por mi carrera o mi frialdad. Es por los interminables engaños de West, sus juegos con mi autoestima, su constante búsqueda de demostrar su superioridad». Se volvió hacia Evelyn. «No eres la primera persona con la que me ha engañado, y dudo que fueras la última, aunque se divorciara de mí y se casara contigo». Evelyn se puso pálida. Empezando a darme cuenta de ello. «Bien», Lorraine volvió a la mesa. «Porque no te he invitado aquí para hablar de West, sino para hacerte una sugerencia». Evelyn se enderezó con recelo. «¿Una propuesta?» «Una profesional». Lorraine abrió la carpeta que tenía delante. «He echado un vistazo a tu currículum. Impresionante formación, experiencia laboral, especializada en derecho de sociedades y protección de la propiedad intelectual. ¿Tú revisado mi CV?» Evelyn parecía confusa. «Por supuesto». Lorraine se encogió de hombros. «Soy directora de una empresa que paga a su bufete millones de dólares al año. Naturalmente quiero saber quién trabaja en nuestros casos». Señaló la carpeta a Evelyn. «Hay una vacante en Nextech para el jefe del departamento jurídico. El anterior supervisor se jubila. Me gustaría ofrecerte el puesto a ti». Evelyn se quedó paralizada, mirando a Lorraine con incredulidad. «¿Me estás ofreciéndome un trabajo? ¿Después de todo lo que ha pasado?» «Exactamente», asintió Lorraine. «No es caridad. He estudiado tus casos. Eres una abogada excelente. Además, a juzgar por lo de anoche, tienes algo que yo aprecio especialmente: principios y dignidad». Evelyn sacudió la cabeza como si tratara de comprender lo que estaba pasando. «Pero, ¿no sería extraño, dadas las circunstancias? La vida está llena de rarezas», observó Lorraine filosóficamente. «La cuestión es si estás preparada para superar lo de anoche». «Estoy preparada». Le tendió un contrato a Evelyn. Salario un 30% superior al actual, más primas y opciones sobre acciones de la empresa. Piénsatelo. Tienes una semana para decidirte. Evelyn cogió el contrato con manos temblorosas. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué haces esto por mí?» Lorraine se lo pensó un momento. «No por ti», dijo al fin. «Por mí y por la empresa. Llevo mucho tiempo queriendo crear un departamento jurídico interno para reducir mi dependencia de bufetes externos. Los acontecimientos de ayer aceleraron el proceso». «Piénsalo», se levantó Evelyn,
aún confusa. Por supuesto, Lorraine también se levantó. Y, Evelyn, decidas lo que decidas sobre el trabajo, intenta olvidar a Wes Hollingsworth. Él no merece tus lágrimas ni tus remordimientos. 3 meses después, Lorraine estaba sentada en su despacho revisando los informes financieros del segundo trimestre. Las ventanas panorámicas daban a la veraniega Cleveland, brillante, verde, llena de vida, justo como ella se sentía últimamente. ¿Un café? Tammy apareció en la puerta con 2 tazas en las manos. «Me has leído el pensamiento», sonrió Lorraine agradecida, apartando los papeles. Tammy dejó la taza sobre la mesa y dirigió a su jefa una mirada apreciativa. «Estás estupenda. ¿Nuevo corte de pelo?» Lorraine se tocó el pelo, antes liso y tirante, pero que ahora le caía en suaves ondas sobre los hombros. Decidí que era hora de cambiar. Se encogió de hombros. Como todo lo demás. Tammy asintió comprensiva. Por cierto, el departamento jurídico ha enviado el acuerdo definitivo de divorcio. Evelyn dice que todos los términos son aceptables y que puedes firmar. Al oír hablar de Evelyn, Lorraine no pudo contener una sonrisa. La vida estaba llena de ironías. La antigua amante de su marido se había convertido en su empleada clave e, inesperadamente para ambas, en una buena amiga. Desde aquella conversación de hacía 3 meses, Evelyn había aceptado una oferta de trabajo y desde entonces dirigía el departamento jurídico de Nextech con una eficacia impresionante. «Dale las gracias a Evelyn de mi parte», dice Lorraine, «y dile que la espero para comer. Deberíamos celebrar el final de esta historia». Tammy hizo una nota en su portapapeles. «¿Tienes reserva en el 9/10? Perfecto». Lorraine dio un sorbo a su café. «¿A quién tengo después?» «Reunión con Mason en 15 minutos». Tammy comprobó su calendario. «Quiere hablar de los resultados de la auditoría de Carlisle, Hollingsworth and Associates». Lorraine asintió, sintiéndose ligeramente tensa. La auditoría del bufete de West había sido un proceso largo y complicado, pero los resultados habían superado las expectativas, y no en el buen sentido. «Recuérdale que esto es estrictamente confidencial», se levantó, acercándose a la ventana, «hasta que se tomen medidas oficiales». Mientras Tammy salía, Lorraine se permitió un momento de reflexión. Los últimos 3 meses habían sido como una montaña rusa, un divorcio doloroso, cambios drásticos en la empresa, una revisión completa de su vida personal. Pero hoy, al mirar su reflejo en el cristal, vio a una mujer más fuerte y segura de sí misma que nunca. El divorcio de West había ido sorprendentemente bien. Después de aquella desastrosa noche en el restaurante, había intentado reconciliarse, pero enseguida se dio cuenta de que Lorraine no daría marcha atrás esta vez. Cuando una auditoría de Carlisle, Hollingsworth and Associates empezó a descubrir graves irregularidades, entre ellas sobrefacturaciones a Nextech y otros clientes, West se encontró en una situación difícil y estaba dispuesto a aceptar cualquier condición de divorcio para evitar un escándalo aún mayor. «El señor Mason está aquí». La voz de Tammy la devolvió a la realidad. Jack Mason entró en el despacho con el aspecto de un hombre que lleva una pesada carga. Su postura, habitualmente segura, había sido sustituida por una ligera encorvadura, y en sus ojos se leía el cansancio. «Lorraine», le estrechó la mano, «pareces descansada». «Gracias, Jack», señaló su silla. «Supongo que tienes noticias». Mason sacó una carpeta y la colocó sobre el escritorio. «Los resultados de la auditoría independiente. Como sospechabas, Carlisle, Hollingsworth y Asociados sobrefacturaba sistemáticamente, no solo a Nextech, sino también a otros clientes. Calculamos que la cantidad total sobrefacturada en los últimos 5 años asciende a unos $8 millones. Lorraine exhaló lentamente. Se esperaba algo así, pero la magnitud seguía siendo asombrosa. «¿Y qué piensan hacer?», preguntó,
aunque ya sabía la respuesta. No tengo elección, se encogió de hombros Mason. Vamos a retirar la inversión y acudiremos a la fiscalía. Lorraine asintió. Era inevitable. Una vez que ella y Mason unieran fuerzas en la investigación, sería imposible ocultar las enormes irregularidades financieras. ¿Y West?, preguntó, tratando de que su voz sonara neutral. Carlisle afirma que su ex marido fue el cerebro detrás del esquema. Mason se reclinó en su silla. Aunque el viejo probablemente también lo sabía, solo que hizo la vista gorda. Lorraine hizo girar el bolígrafo entre sus dedos, pensativa. La venganza nunca había sido su objetivo. Solo quería proteger a la empresa y hacer justicia. Pero la consecuencia inevitable era que la carrera jurídica de West había terminado. Bueno, dejó el bolígrafo a un lado. Oficialmente, Nextech cooperará con la investigación, pero preferiría que nuestra participación fuera mínima. Tenemos una reputación que proteger. Por supuesto, Mason se levantó, preparándose para marcharse. Y, Lorraine, hiciste lo correcto, independientemente de los motivos personales. Cuando se marchó, Lorraine permaneció inmóvil durante largo rato, mirando la carpeta de auditoría. Nunca había querido destruir a West, pero sus acciones, no solo su traición personal, sino su mala conducta profesional, habían provocado su propia caída. Sonó el teléfono interno. Evelyn al teléfono, informó Tammy. Dice que es urgente. Pásamela, contestó Lorraine. Evelyn, ¿qué pasa? West acaba de entrar en el despacho. La voz de Evelyn sonaba tensa. Insiste en hablar contigo. Dice que sabe lo de los resultados de la auditoría. Lorraine suspiró. Era de esperar. ¿Dónde está ahora? En la sala de espera. Tammy trató de detenerlo, pero él es persistente. Lorraine colgó el teléfono y respiró hondo, preparándose para la inevitable confrontación. Un momento después, la puerta se abrió de golpe y West irrumpió en el despacho. Lorraine apenas lo reconoció. Siempre impecablemente vestido y arreglado, ahora tenía un aspecto demacrado, con ojeras y una barba desaliñada. ¿Estás satisfecha? Se detuvo frente a su escritorio, apretando los puños. Has conseguido lo que querías. Mi carrera está arruinada, mi reputación destruida. Lorraine le miró con calma. Tú mismo destruiste tu carrera, West, cuando pensabas que podías engañar impunemente a tus clientes. No te hagas el santo, golpeó la mesa con el puño. No empezaste esta investigación por preocupación por tus clientes. Querías vengarte de mí. Lorraine se levantó lentamente, mirándole directamente a los ojos. No, West. Empecé la investigación porque mi trabajo es proteger los intereses de la empresa. El hecho de que te golpeara es solo una consecuencia de tus propias acciones. Sacudió la cabeza sin creerla. Siempre has sido tan recto, tan correcto, pero en realidad no eres más que una zorra fría y calculadora. ¿Sabes por qué te engañé? Porque nunca has sido una esposa de verdad. Siempre solo trabajo, trabajo, trabajo. Lorraine sonrió, recordando cómo esas palabras la habían herido antes. Ahora le parecían patéticas. Fui una esposa de verdad, West. Te he apoyado, he creído en ti, he perdonado tus infidelidades. ¿Y tú? ¿Fuiste un marido de verdad? ¿Cuando me humillaste delante de tu amante? ¿Cuando me mintió a la cara durante años? ¿Cuando utilizaste nuestro matrimonio para tu propio beneficio económico? West dio un paso atrás, pareciendo inseguro por primera vez. Te amé, dijo en voz baja. Una vez te quise de verdad. Tal vez, se encogió de hombros Lorraine, pero el amor sin respeto no es lo que merezco. Dio la vuelta a la mesa y se colocó frente a él. Vete, West. Nuestros abogados se pondrán en contacto contigo para hablar del acuerdo final de divorcio, y te sugiero que contrates a un buen abogado para el caso penal. Lo necesitarás.
La miró con una larga mirada que mezclaba rabia, confusión y quizá una tardía comprensión de lo que había perdido. No eres tan santa como quieres aparentar, dijo finalmente. Simplemente eres mejor que yo fingiendo. Con esas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Lorraine de pie en medio del despacho con una sensación de extraño vacío. No era tristeza ni arrepentimiento, sino un vacío que pronto se llenaría con algo nuevo y mejor. El resto del día transcurrió con el ajetreo habitual del trabajo, y por la noche Lorraine y Evelyn se reunieron en el restaurante Nine Tenths, un local de moda con vistas panorámicas al río Cuyahoga. Por la libertad, Evelyn levantó su copa de vino. Por los nuevos comienzos, repitió Lorraine, y sus copas tintinearon en silencio. Sentadas junto a la ventana, observaron cómo el sol se ocultaba lentamente en el horizonte y coloreaba el cielo en tonos rosas y dorados. «Es extraño, ¿verdad?», dijo Evelyn pensativa. «Si alguien me hubiera dicho hace 3 meses que estaríamos aquí sentados juntos como amigos». «La vida está llena de sorpresas», sonrió Lorraine. «Algunas incluso son agradables». Evelyn bajó la mirada hacia su vaso. «Wes también ha venido a verme hoy, antes de ir a verte a ti». «Ah, ¿sí?». Lorraine enarcó una ceja. «¿Y qué quería?». «Pidió ayuda, dijo que podía influirte». Evelyn negó con la cabeza. «Sigue sin entenderlo, ¿verdad? Cree que las conexiones y la manipulación lo deciden todo». «Es su mundo». Lorraine se encogió de hombros. «El único que conoce». Se callaron cuando llegaron los platos que habían pedido, lubina para Lorraine y filete para Evelyn. «¿Sabes?», dijo Evelyn cortando la carne, «sigo sin creerme que me hayas ofrecido trabajo, después de todo lo que ha pasado». «La mejor manera de superar el pasado es construir un futuro mejor». Lorraine dio un sorbo a su vino. «Además, eres una gran abogada. Sería una tontería por mi parte desaprovechar semejante talento por rencores personales». Evelyn la miró con aprecio. «Eres una mujer increíble, Lorraine Hollingsworth. No puedo imaginar cómo West podría no apreciarte». «Eso ya no importa», sonrió Lorraine. «¿Sabes de qué me he dado cuenta en estos meses? De que durante demasiado tiempo me definí a mí misma a través de mi relación con West, incluso cuando estaba rota. Era la mujer de West que soportaba sus engaños y su negligencia. Y ahora solo soy Lorraine, y me gusta ser yo». «Eso sí que merece un trago», levantó la copa Evelyn. Cuando terminaron de cenar, estaba oscureciendo. Salieron del restaurante y caminaron tranquilamente por el paseo marítimo, disfrutando de la cálida noche de verano. «¿Tienes planes para el fin de semana?», preguntó Evelyn. «La verdad es que sí», sonrió Lorraine. «Me he apuntado a un curso de vela. Siempre he querido aprender, pero Wes pensaba que era una pérdida de tiempo». «¿Vela?». Evelyn la miró con interés. «Suena increíble». «Apúntate si quieres», le ofreció Lorraine. «El instructor dijo que podías traer a una amiga». Evelyn se lo pensó un momento y luego asintió. «¿Por qué no? Sería algo nuevo». Se detuvieron en el parapeto, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el agua oscura. «Tengo que irme», dijo finalmente Lorraine. «Mañana hay una reunión importante con inversores». «Claro», asintió Evelyn. «Nos vemos en la oficina». Se dieron un rápido abrazo y Lorraine se dirigió al coche que tenía aparcado cerca. En casa, en el nuevo piso con vistas al lago Erie que había comprado tras su divorcio, Lorraine se puso un cómodo traje de casa y se instaló en el balcón con una copa de vino. La noche era clara y las estrellas centelleaban sobre las oscuras aguas del lago. Sacó el teléfono y abrió el mensaje que le había llegado durante la cena, de Michael, el instructor de vela que había conocido la semana pasada. «Espero que no te hayas olvidado de la clase de mañana. El tiempo será perfecto para los principiantes. Estoy deseando que llegue». Lorraine sonrió y envió una breve respuesta. «Lo haré, y quizá traiga a una amiga».
Tras colgar el teléfono, pensó en lo mucho que había cambiado su vida en esos 3 meses. El divorcio de West, un piso nuevo, nuevas aficiones, incluso una nueva relación que empezaba a formarse. Ya no era la Ami Jiu, como la había llamado West aquella fatídica noche. Era la capitana de su barco, que por fin estaba en alta mar. El teléfono volvió a vibrar, esta vez una llamada de Tammy. «Siento llamar tan tarde», sonaba excitada la voz de su ayudante. «Pero pensé que querrías saberlo. Me acaban de avisar de Nueva York. Nextech ha entrado en la lista de Forbes de las 50 empresas tecnológicas de más rápido crecimiento». ¿Qué? Lorraine no daba crédito a lo que oía. «¿Estás segura?» «Absolutamente». Tammy sonaba genuinamente feliz. 27º puesto. Destacaron el enfoque innovador de la nueva dirección. «Eso es increíble». Lorraine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, Tammy. Es la mejor noticia que he recibido en todo el día». Tras la llamada, Lorraine permaneció largo rato en el balcón, contemplando el lago y la ciudad a lo lejos. Por su mente pasaron imágenes del pasado. West llamándola friegaplatos. Su primer día como directora. Las tensas semanas de investigación del fraude financiero, la firma de los papeles del divorcio, y ahora esto, el reconocimiento nacional por su trabajo. La vida estaba llena de ironías. De no haber sido por aquel humillante momento en el restaurante, podría haber seguido soportando su infeliz matrimonio, sin descubrir nunca de lo que era realmente capaz. En ese momento volvió a sonar su teléfono. El número de West. Lorraine se quedó mirando la pantalla, sintiendo cuánto habían cambiado las cosas. Antes habría contestado, dispuesta a escuchar otra excusa o acusación, pero ahora pulsó el botón de rechazar llamada y apagó el teléfono. Hoy era un día para celebrar nuevos logros, no para revivir viejas heridas. A la mañana siguiente, Lorraine se despertó con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Se preparó un café y salió al balcón para contemplar la salida del sol sobre el lago, coloreando el agua en tonos dorados y rosados. Su teléfono vibró. Un mensaje de Evelyn. «¿Has visto las noticias? Estamos en Forbes. Toda la oficina está alborotada. PD. No me he olvidado de la navegación. ¿A qué hora quedamos?» Lorraine respondió sonriendo. «A las 3 en el puerto deportivo. Trae crema solar y buen humor». Terminó su café y trazó mentalmente su plan para el día. Una reunión matutina con inversores, un almuerzo con el equipo para celebrar la entrada en la lista Forbes y luego clases de vela con Evelyn y Michael. Hace 3 meses, sentada en un restaurante frente a un marido que la llamaba friegaplatos delante de su amante, no podía imaginar que ese momento de humillación sería el principio de su verdadera liberación. No podía imaginar que encontraría la fuerza no solo para defender su dignidad, sino para reconstruir completamente su vida. Pero eso es exactamente lo que ocurrió. Pasó de ser una vulgar Orvamshi a ser la capitana de un barco, tanto metafórica como literalmente, dada su nueva pasión por la navegación. Lorraine dejó la taza vacía sobre la mesa y respiró profundamente el aire de la mañana. Le esperaba un nuevo día, lleno de posibilidades, y estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto y la cabeza bien alta, no como la esposa de West Hollingsworth, sino como Lorraine Hollingsworth, una mujer que por fin había aprendido a valorarse a sí misma tanto como valoraba sus logros. «De friegaplatos a capitán», susurró con una sonrisa. «No es un mal ascenso.